Bueno, entonces, quedamos en que pasar por la diferencia de cada enlace. Electronegatividad para cada enlace, para hacer ejercicio. O sea, la diferencia entre carbono y litio, carbono potasio, carbono flúor, carbono magnesio y espectro de uno. Perdón, maestra, no encontraba el litio. Aquí está ¿La diferencia? Ok. Sí. Y le voy a decir al doctor Elizalde. El de la siguiente, la diferencia es 1.7. Y el siguiente, la diferencia es 1.5. 1.3. Bueno, entonces vamos a acomodar las moléculas del menos polar al más polar. ¿Cuál es el menos polar? Con estas diferencias podemos determinar pues quién es el compuesto menos polar. El que tenga la diferencia pues más. ¿Del más polar al menos polar? No, vamos a acomodar del menos polar al más polar. Ok. ¿Sería primero el de carbono-oxígeno? Sí, D es menos polar que el A. Ah, no, el D, perdón. Bueno, aquí hay como un empate. El A y el C. Y al final el D. Ok. Bueno, pues a pesar de que el carbono tiene una electronegatividad, pues se puede decir, comparada con sus demás compañeros no metálicos, un poco baja, ya cuando está unido a algún metal, pues sí hay una gran diferencia. Imagínense que hay diferencia de 1.5 la diferencia. Diferencia de electronegatividad. Y esto es lo que vamos a ver también en algunas reacciones. Aquí el carbono realmente está negativo y el litio está positivo. Es un carbanión. Bueno, entonces para esto nos ayuda pues determinar y saber quiénes son más electronegativos y qué tanto van a influir en la polaridad de toda la molécula. Porque sí es importante que recuerden que aunque estén enlaces polares, no quiere decir que toda la molécula vaya a ser polar. O sea, aquí por ejemplo solamente hay un solo momento dipolar, pero ¿qué te hace que hubiera, no sé, más litios? Pues sí cancela, yo creo todo. Ok, jóvenes, ¿alguna duda con eso? No, maestra. No, maestra. Bueno, entonces vamos a hablar sobre las fuerzas intermoleculares, que también es muy importante en los compuestos orgánicos. Ok. Estas fuerzas pues tienen menos energía que los que hay entre el enlace covalente y el enlace iónico. Son interacciones que hay entre toda clase de partículas. Puede ser entre moléculas, entre iones, entre átomos. Todas son interacciones pues de origen eléctrico porque pues involucra donde se encuentran los electrones. Se producen pues por la atracción entre diferentes fuerzas, puede haber en esa molécula, y es lo que provoca el punto de fusión y de ebullición en las moléculas, en los compuestos orgánicos. Y se dividen, bueno, hay dos tipos de fuerzas muy importantes. Las ion dipolo, bueno, son cuando tenemos un
como les mencioné, cuando hay un catión también unido a un compuesto ecovalente, que es un ion dipolo, o también las fuerzas de Van der Waals. Estas son muy importantes en todos los compuestos orgánicos. Estas se dividen en tres: las dipolo-dipolo, que son para moléculas polares; la expresión de London, estas se encuentran en todas las moléculas; y los de puente de hidrógeno. Eso solamente se va a producir en moléculas que tengan oxígeno e hidrógeno y nitrógeno e hidrógeno. Entonces vamos a ver rápidamente una de cada uno, unos ejemplos y pues algunas imágenes para explicar. Por ejemplo, el ion dipolo es lo que les mencionaba, que tiene que haber pues un catión y una molécula cargada negativamente, que en este caso, bueno, el oxígeno aquí tiene su momento dipolar, totalmente cargado a cero, o sea que está negativo y va a estar interaccionando con el catión. Pero a su vez, el hidrógeno, que también está positivo, interacciona con un anión. O sea, esto es una interacción ion-dipolo. De hecho, esto es la solvatación de la sal, el cloruro de sodio. Usualmente le decimos que está disuelto, pero el término correcto es decir solvatado. O sea, el agua interrumpió esos enlaces iónicos, tiene esa todavía capacidad para romper ese enlace y está como que interfiriendo entre el enlace iónico y el cloro y el sodio. Pero si quitamos el agua, otra vez se va a formar la sal, como un cristal. De hecho, es aquí lo que se menciona. Una parte muy importante es que puede formar hidratos. Al momento que solvatamos un cristalito en solvente como el agua y evaporamos el agua, otra vez se van a formar los enlaces iónicos, pero puede quedar agua atrapada entre ellos. Ahí es cuando se forman los hidratos. No sé si ustedes hicieron esa práctica de que deshidrataron los sulfatos de cobre pentahidratado. ¿Lo hicieron alguna vez? Eso está muy bonito. Bueno, creo que lo hicimos usando ácido sulfúrico. ¿Sí es esa? Sí. este compuesto está hidratado. Y de hecho, por el agua, tiene este color azul tan bonito, el sulfato de cobre. Cuando lo deshidratamos, le quitamos el agua, o sea, le ponemos ponemos ahí en la parrilla que se evapore todo el agua, se va viendo cómo se va evaporando el agua porque se va haciendo sulfato de cobre como de un color gris bien feo. Y nos queda sulfato de cobre. Así, ya. Pero ese está color gris, así, como sucio. Está azul bien bonito. Pero este color azul es debido al agua. Entonces, ese otra vez lo podemos hidratar. Igual le podemos agregar otra vez agua y otra vez se va a formar los hidratos, pero esta vez posiblemente tengamos que, moléculas de agua que están ahora enlazadas al sulfato estén todavía más compenetradas, entonces se forman los hidratos. También esto incluye, bueno, hay más moléculas que tienen ese tipo de fuerzas, por ejemplo, el jabón y el detergente, son compuestos orgánicos, pero están unidos por un ion. Aquí está. Todo eso sería nuestro anión, bueno, en esta parte más que nada, porque acá los carbonos aquí ya no son polar. Esta es la parte polar del jabón y también esta es la parte polar del detergente. De hecho, no sé si lo sabían, pero los detergentes y los jabones básicamente lo que hacen es que el agua pueda entrar más a profundidad en la tela. De hecho, el que lava la tela es el agua. Bueno, este es un tipo de fuerzas ion-dipolo. Ahora vamos a pasar a las fuerzas de Van der Waals. Las dipolo-dipolo se van a dar entre moléculas neutras, o sea, como es el clorhídrico, por ejemplo, que aunque tengan una carga negativa y una positiva, pero están neutras, y son polares. Aquí también, por ejemplo, está esta comparación. Aquí tenemos el butano, o sea, puro carbono e hidrógeno. Esto es no polar porque la diferencia entre carbono y hidrógeno es de 0.4. Entonces, esto ya no es un enlace polar. Pero comparado con
que se encuentra el oxígeno, pues ya le confiere una polaridad a la molécula que se observa en este mapa de estático. Cuando está como de un solo color o todo azulito, quiere decir que no hay polaridad, pero si se pone algo rojo, quiere decir que hay más electrones tendidos hacia este átomo, que en este caso es el oxígeno. Entonces, aquí lo que dice que es una molécula neutra, pues sí, está neutra, está negativo y está positivo, pero está neutro. Entonces, entre mayor tengan su polaridad, más fuertes van a ser las interacciones. Quiere decir que, por ejemplo, la acetona, yo creo que ustedes ya han haber usado, es líquida, aunque se evapora muy rápidamente. Un compuesto más grande, o más carbonos, si tuviera que poner mucho carbono, pues por el solo hecho de que la molécula es más grande, que provoca que la interacción sea más fuerte entre ellos, por este tipo de... Bueno, esa es por la dispersión del hongo. Pero la acetona es la molécula más pequeñita de esta estructura, que todavía es líquida a temperatura ambiente, aunque no lo es tanto porque se evapora muy fácilmente. Aquí vemos una comparación de cómo influye el momento dipolar y también en su punto de ebullición en estas moléculas. Por ejemplo, tenemos el propano. Todos tienen pues una masa molecular un poco similar, no están diferentes, pero el hecho de que tengan algún átomo más electronegativo ya influye en que tengan momento dipolar más alto. Por ejemplo, aquí tiene el oxígeno y ya aumentó a 1.3. Ahora si le ponemos el cloro, que es más electronegativo que el oxígeno, pues ya aumenta un poquito, 9. Pero aquí le ponemos el nitrógeno, la parte de esta de enlace, ya está sumamente arriba. Esta es una molécula muy polar. Entonces, si es muy polar, quiere decir que las interacciones van a ser muy fuertes entre ellas. Y eso se observa que en el punto de ebullición, o sea, es la cantidad de energía que necesitamos para romper esa interacción de moléculas. Esto, de hecho, es casi menos 0 centígrados, por aquí está en Kelvin. Entonces, realmente el propano, pues como ustedes saben, es un gas que usamos ahí para la cocina. A temperatura ambiente es un gas, quiere decir que no hay ninguna interacción entre ellas. Este dimetiléter también está bien bajita su temperatura de ebullición. Aquí ya está como en unos 25, 30. Este compuesto es muy, muy volátil. El clorometano pues también está bien bajito, temperatura de ebullición, pero ya para el nitrilo ya está un poquito más alto, o sea, este sí tiene temperatura ambiente. Entonces sí depende mucho del momento dipolar que tengan para que las interacciones sean mucho más fuertes. Pero pues todas tienen aquí un dipolo-dipolo. El siguiente es la que les comento que todas las moléculas la tienen. ¿Por qué? Porque los electrones en cualquier molécula pues están para arriba y para abajo. Ya sabemos que no se puede determinar bien dónde van a estar localizados. Entonces va a llegar un momento en que estén todos así o de repente van todos hacia un lado. Entonces forman un dipolo instantáneo y en el momento que se forma ese dipolo instantáneo forma en la molécula que esté junto a él un dipolo inducido. Entonces, esto pasa en todas las moléculas, porque todos los electrones están viajando alrededor del básico valente. Y puede haber 3 tipos de interacción en esa dispersión del donto. Aquí en el A, pues es cuando se induce, bueno, se forma uno instantáneo e induce en otro. También depende de la fuerza con que la nube de esa molécula se pueda distorsionar. Hay algunas moléculas que no está fácil que les ocurra esto y otras que sí es muy fácil que se pueda formar el dipolo instantáneo. Aquí, por ejemplo, están los halógenos, son moléculas diatómicas, pues no son polares porque no hay un átomo. Sin embargo, a pesar de que son los halógenos, vemos que hay una gran diferencia en su punto de fusión y en el de ebullición. El flúor, de hecho, pues requiere muy
poquita energía para poderlo separar. O sea, esa interacción es muy débil, pero no así el cloro, el bromo o hasta el yodo, requiere más energía para poderlos aquí fundir, porque de hecho el yodo pues sí sublima fácil, y aquí para que pase a gas. Entonces, esto quiere decir que este átomo es muy difícil, bueno, más bien es muy fácil que se distorsione y esté en contacto con otro que también se va a distorsionar y por lo tanto esta interacción es muy fuerte. Por eso aquí se requiere más energía. Esto no pasa con el flúor casi no está en contacto con otro flúor, por eso tiene poquita energía para que pueda pasar a otra fase diferente. Y el C también puede ser que se dé, bueno, en la interacción que también se puede dar, es que alguien que ya tiene un dipolo induzca el dipolo en otro, como aquí. Acetona aquí ya tiene su dipolo, este otro aquí, y va a inducir un dipolo en este hexano. Pero bueno, todas las moléculas tienen ese tipo de dispersión, ese tipo de cosas de intermolecular, la dispersión del otro. Y las fuentes de hidrógeno, estas son muy importantes, porque bueno, ya sabemos que es la principal fuerza que hay para el agua para que sea el mejor solvente en el mundo. Pero solamente se puede dar en estos tipos de enlaces: oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno y flúor hidrógeno. De hecho, esto se observa aquí en sus tendencias. Aquí vienen, por ejemplo, las moléculas que son parecidas conforme la cantidad de hidrógenos. Por ejemplo, aquí para el grupo 4, y tenemos el carbono, sílice, germanio y estaño, que son tetraeduros, pues viene bajando cada el punto de ebullición porque la interacción pues es mínima. Entonces uno esperaría que si tengan interacción con los demás, ¿no? Vienen acá arriba porque son más grandes, cuando son más chiquitas los átomos, que tienen menos interacción. Pero, oh sorpresa, viene aquí la tendencia para el grupo 5 y de repente cuando la molécula se sube. O sea, se requiere mucha más energía para romper estos enlaces intermoleculares, los enlaces, las cosas intermoleculares. Igual cuando son con los halógenos, para el flúor, que venía bajando acá, se sube con el flúor. También se requiere más energía. Y el agua, pues ni se diga, ¿no? Cuánta temperatura se requiere para que pase a esa gaseoso. Entonces, esto solamente pasa por el tipo de interacción que tienen el oxígeno, el flúor, el nitrógeno con el hidrógeno. Solamente ellos tres forman puentes de hidrógeno y ya, nada más ellos. O sea, el carbono, el hidrógeno, no, el azufre, el hidrógeno, tampoco, el cloro, el hidrógeno, no, solamente estos tres. Y pues como estamos hablando de química orgánica, vamos a trabajar con estos dos compuestos, OH y NH. Cuando los veamos en algún compuesto, quiere decir que van a formar por hidrógeno. Por lo tanto, quiere decir que se va a requerir más energía para que pase de una fase a otra. Ahora, si solamente se da en estos tres tipos de átomos, ¿por qué? Y más en estos dos, en el oxígeno y en el hidrógeno, ¿por qué son tan importantes estos tipos de interacción de fuente de hidrógeno? Bueno, pues una principalmente es el agua. Ya sabemos que sin agua no hay vida en este planeta, entonces esta característica de que forme puentes de hidrógeno es vital para nosotros. También, debido a que en varias moléculas que son, bueno, macromoléculas sumamente importantes para nuestro desarrollo y nuestra síntesis de compuestos, pues hay puentes de hidrógeno. Las proteínas se plegan debido a puentes de hidrógeno.
El ADN se forma por puentes de hidrógeno. Está viendo cómo está haciendo la hélice. Todo esto que ven aquí, todo esto son puentes de hidrógeno. Están aquí. De hecho, también a nivel, bueno, no solamente nosotros como mamíferos, sino también en las plantas es muy importante el puente de hidrógeno. Esta es la celulosa, la que mantiene la corteza de los árboles tan rígida y que sostiene toda su estructura. Es debida a puentes de hidrógeno. Entonces, no es menor que exista este tipo de interacción. Son muy importantes para nuestra vida, para la vida del planeta. Bueno, aquí tenemos una comparación entre las formas intermoleculares que estamos viendo. Esta es la intensidad que hay, por ejemplo, entre un enlace iónico. Son 250 kilojoules por mol y solamente se da entre iones. El puente de hidrógeno es la fuerza que le sigue, bueno, intermolecular. Pues aquí no estamos hablando del enlace covalente, que es diferente. El puente de hidrógeno que va a haber entre las moléculas, pues también es un poquito alta. Bueno, comparada con esto, pues está muy baja, pero entre todas las demás fuerzas, pues, bueno, estas tres, que son las de Van der Waals, pues sí es la más alta. Le sigue la dispersión de London y la más débil es la dipolo-dipolo. La ion-dipolo es un poquito más alta porque pues involucra iones para que se pueda. ¿Alguna duda con eso, jóvenes? No, todo bien, maestra. Ahorita vamos a revisar esta parte de resonancia, pero sí, ya vamos a continuar. Bueno, a ver si es que ya van a estar. Continuamos con esto. Bueno, ahorita lo acabamos de ver, pero el viernes haremos ejercicio sobre resonancia porque este tema sí es muy importante. Y luego ya acabaríamos pues con la teoría de la equivalencia, que también, bueno, esta parte ya la han revisado, entonces aquí también podremos ir rápido. Y habremos acabado la unidad 1. Qué rápido, joven. Bueno, la resonancia también es un tipo de características que contienen los compuestos orgánicos, bueno, así que tienen los enlaces covalentes. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que los electrones que se encuentren en esa molécula o en ese ion se pueden deslocalizar. Con deslocalizar me refiero a que pueden viajar por toda la estructura de ese compuesto y eso provoca pues que le puede dar más estabilidad a la molécula. Aquí tenemos que empezar a manejar las flechitas, que son también muy importantes ahorita que empezamos las reacciones químicas y las sepamos manejar. No es menor que les diga que sean con el uso de las flechitas muy exactos, porque si no, de repente ya, si la flechita se fue por otro lado, ya no saben por dónde continuar la reacción, y es importante. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el carbonato. Esta flechita de esta forma como se encuentra, quiere decir que es una estructura resonante. O sea, es la misma estructura, si se fijan aquí está carbono, los dos oxígenos, en todas es la misma, pero los electrones se están moviendo de posición, es lo que significa esta flechita. Es diferente a esta que usamos, esta es de equilibrio. La que tenemos aquí, esta es de resonancia. ¿No me parece? Entonces, ¿cómo podemos, bueno, esto cómo pasa? ¿Cómo es que viajan los electrones? Primero tiene que haber en la estructura dobles enlaces o triples enlaces. Y también tiene que haber pares electrónicos que se puedan mover. Si no se cumplen con estos dos requisitos, pues no va a tener estructura de resonancia en nuestra molécula, que tampoco está mal. O sea, hay muchos que no tienen esto.
pero las que tienen estructuras resonantes pues son muy estables. Por ejemplo, el benceno tiene estructura de resonancia y es una molécula muy estable. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Por ejemplo, tenemos aquí este par electrónico y puede ser que se venga para acá. Ahora, si este par electrónico si viene para acá, en este caso quiere decir que es este que vemos aquí, pues el carbono aquí ya tiene 4 enlaces y no se puede quedar así. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una regla de la resonancia es que no se rompen los enlaces. O sea, si viene para acá este par electrónico y el carbono tiene 4, pues tiene 10 enlaces de un par electrónico. Este que está aquí no lo puede desechar porque es el enlace covalente con el oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el carbono? Aquí tiene un doble enlace y uno de ellos sí lo puede mandar hacia el oxígeno. Entonces va a pasar esto. Este par electrónico se viene para acá. Por lo tanto, este par electrónico que está aquí se va hacia el oxígeno. Que sí tiene capacidad para aceptar pares electrónicos libres. Porque bueno, aquí pasa bueno, ahorita vamos a ver el tipo de hibridación que hay. Aquí pasa de una sp2 a una sp3. Entonces el carbono pues sigue manteniendo sus 4 enlaces. Nada más que ya está, en vez de tener con este oxígeno en doble enlace, tiene con este. Y este oxígeno, en vez de quedar neutro, ya quedó ahora con la carga negativa. Pero todavía puede haber otra estructura resonante. ¿Qué pasaría si este par electrónico viene para acá también? Pues el carbono otra vez va a decir, miren, yo tengo 4 enlaces, pero tiene la capacidad de que el oxígeno también acepte otro par electrónico que sea libre. Entonces, este par electrónico, si viene al carbono, este que llevamos aquí, y este enlace otra vez regresa al oxígeno. Y ahora tenemos una nueva estructura resonante. A esto se refiere la resonancia, que los pares electrónicos puedan viajar por toda la estructura sin cambiar su arreglo como están los átomos, sin cambiar sus cargas formales, porque aquí está en -2, y sigue estando en -2, sigue estando en -2. Y también sin romper enlaces, porque, por ejemplo, pongamos que no se hubiera ido para acá, se viene para acá este par electrónico, de acá, y el carbono dice, pues que se vaya el oxígeno. No, esto no va a pasar así. Tiene que ser las rayitas, bueno, las flechitas cafés. Esto no pasa. Digo, eso pasa en una reacción química, no en una estructura de resonancia, que son cosas muy diferentes. Aquí es solamente entre el carbonato, cómo se están moviendo sus electrones en toda su estructura. Pero todas estas 3 estructuras del carbonato son el carbonato. O sea, puede estar así, puede estar así, puede estar así. Y bueno, nada más para... Bueno, ¿con esto alguna pregunta? Sí, usted dice que no cambia de signo y efectivamente se supone que no cambia, pero ¿por qué en la imagen los menos se están moviendo como si sí cambiara? Muy buena pregunta. Porque voy a poner con blanco. Vamos a hacer las cargas formales de los oxígenos super mega rápido. Este oxígeno tiene sus 6 electrones, tiene 2, 4, 6, tiene uno unido aquí. Entonces su carga formal es de -1. Está bien. Este que está acá es oxígeno, bueno, creo que sí ya lo pueden deducir que va a ser de 0.
porque tiene 4 electrones y 2 enlace. Va a tener pues, este neutro. Y ahora este que está acá puede ser similar a este que está aquí, ¿no? Tiene sus 6 electrones, sus pares electrónicos y uno enlace. Su carga formal va a ser de -1. Entonces, en esa estructura de resonancia, este y este tienen la carga negativa y mantienen de -2. Ahora, ¿qué pasa cuando viajaron los electrones? Este oxígeno quedó, pues, 4 más 2 aquí. Al momento de que forma un doble enlace, ya pierde su carga negativa y se queda neutro. Este pasa neutro. Pero quiere decir que alguien debería quedar ahora con una carga negativa porque se debe mantener la carga. Entonces, el que está acá arriba ahora tiene 6 electrones y, bueno, su capa de valencia es 6 y tiene pares electrónicos 2, 4, 6 más un electrón que está aquí. Ahora ese oxígeno que estaba neutro ahora está negativo. ¿Y qué le pasa a este que está acá? Su valencia es 6, con 2, 4, 7 electrones sueltos, más uno que se mueve en la ecovalente. Se sigue manteniendo negativo. Entonces, al momento que el par electrónico viajó, cambiaron su carga los dos oxígenos. Este cambió de -1 a neutro. Y este cambió de neutro a negativo. Ahora vamos a ver la última estructura de resonancia. Y bueno, se sigue siendo -2 y sigue siendo -2. Se sigue manteniendo la carga de la molécula. Para este oxígeno, bueno, sabemos que es 46 y tiene 6 electrones y uno enlace. Tiene -1. ¿A este qué le pasó? Tiene 6 electrones, capa de valencia y 6 sueltos y uno más equivalente. Tiene -1. Y el último es este que fue el que ahora movió electrones. Ese se queda neutro. Este se va a quedar neutro. Entonces, lo que sucede es que pues de repente uno va a cambiar su carga, pero va a permanecer en total la misma carga. Es lo que esperaríamos con una buena estructura resonante. Si aquí de repente quedó de -3, quiere decir que algo estuvo mal en este movimiento de electrones. Así no quedó esa estructura, así no debería estar. Debe ser -2, -2 y -2. Todos deben permanecer en la misma posición y solamente viajan los electrones. Entonces, pues los oxígenos pasaron de tener a veces carga -1 a 0 o de 0 a -1. ¿Ya estudiaron? Ok, gracias, maestra. Bueno, entonces hasta aquí lo dejamos. El viernes hacemos sobre esto muchos ejercicios porque si sobre resonancia va a ser fundamental que también eso quede bien entendido porque es muy importante para las reacciones químicas. Entonces, traigan su tabla periódica o las valencias de los átomos para poder hacer ejercicios ese día. Bueno, jóvenes, pues que pasen bonito fin de semana, que descansen, lleguen a comer. Y pues, Gracias igualmente. Nos vemos, maestra. Maestra, Muchas gracias. ¿cuándo? Maestra, yo tengo una duda. ¿Cuándo podemos subir la tarea? Ya lo pueden subir. ¿Ya se puede? Es que creo que ayer lo intenté y no se podía. Bueno, déjalo reviso, pero yo recuerdo que ya estaba permitido. Es todo el mes. Así es que si ya empezaron a hacer algunos, ya subanlos.